En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días. Bueno, vamos a tratar dos asuntos muy breves. El día de hoy el presidente informa que se ha publicado el decreto para eliminar las condonaciones de impuestos para grandes contribuyentes en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de eliminar privilegios fiscales, terminando con la injusticia para los trabajadores, profesionistas, pequeños y medianos empresarios. Espera que todos cumplan con la responsabilidad de contribuir y que se tenga la certeza de que los recursos se administrarán con honestidad. También informa que el Instituto para devolver al pueblo lo robado ya está en funcionamiento y habrá una primera subasta de automóviles de lujo en Los Pinos el próximo domingo. Lo recaudado será destinado a los pueblos pobres de Oaxaca. Anuncia también que habrá otras 2 subastas más. Estará en Izachi el día de hoy el presidente visitando un importante yacimiento petrolero. Destaca que la intolerancia de medios y columnistas responde a la resistencia al cambio y a la afectación de sus privilegios. Subasta de autos. Se realizará la primera subasta este domingo 26 de mayo a partir de las 12 del día en Los Pinos. Los recursos serán destinados en beneficio de las zonas marginadas en el país, informó Ricardo Rodríguez, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quien será también director del Instituto para devolver al pueblo lo robado. La primera subasta constará de autos de lujo, camionetas blindadas y 82 botes con un valor de salida de 28 millones de pesos. La segunda subasta será de residencias, casas y departamentos ubicadas en Jardines del Pedregal, en Las Lomas, en Acapulco y Cozumel. Finalmente, la tercera subasta contemplará la venta de joyas incautadas a la delincuencia organizada y los recursos serán destinados a los municipios de Guerrero. Austeridad republicana. Nosotros hemos estado hablando del combate a la corrupción y de la austeridad republicana, que son dos elementos que nos permiten liberar fondos. Se dio a conocer un memorándum para que el presidente autorice los viajes al extranjero. Hasta el día de hoy se han solicitado alrededor de 100 peticiones, de las cuales solo se autorizaron 20, como parte de la austeridad republicana. Aunque es importante tener comunicación con todo el mundo, es más importante administrar responsablemente los recursos, que es dinero del pueblo. Es necesario ahorrar y terminar con la corrupción que ha dañado tanto a México. Costos energéticos. En general, decirle a todos los mexicanos. Se cumplirá con el compromiso de no aumentar las tarifas de luz y gasolinas. Una vez que se rescate a Pemex y la CFE finalice la construcción de la refinería, se podrán bajar las tarifas de los energéticos. Esto derivado del saqueo y corrupción de los traficantes de influencias durante los sexenios pasados. Adeudos fiscales. Es que ha aumentado la recaudación en 5%. Ante el cuestionamiento del aumento de los adeudos en el pago de impuestos, el presidente responde que difiere completamente con la información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que observa no solo un aumento en lo recaudado, sino en el número de contribuyentes, reflejo del combate a la corrupción y la impunidad. Hacienda toma la decisión de que las plataformas digitales también paguen impuestos. Evento en Bellas Artes. En estos casos, soy muy tolerante, soy respetuoso. Después de la realización del polémico evento de la Iglesia La Luz del Mundo realizado en el Palacio Bellas Artes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma su tolerancia y respetos a estos casos, mantener el Estado laico pero tolerante. Su opinión es que debe de evitar que se den estos eventos sin caer en un ambiente de intolerancia. Pide que el director de Bellas Artes ofrezca disculpas y reconozca su error. Reunión con la CENTE. Fue muy buena reunión, porque se puso por delante el compromiso de dialogar. Presentaron un documento y fue buena la reunión, ya que prevalece el diálogo. El presidente dará respuesta puntual y por escrito a esta carta. Se reunirá nuevamente el próximo lunes. Aunque hay diferencias, la reunión se dio en un marco cordial en la que prevaleció el respeto y el diálogo. Reitera que las puertas para el diálogo están abiertas para todas las organizaciones. Imputaciones a delegados.
No permitirá corrupción ni impunidad. Esto derivado de las imputaciones contra el delegado en Jalisco. Son confrontaciones políticas. Es grilla o más elegantemente politiquería. De cualquier forma se verificará cualquier situación que implique actos de corrupción. Afirma que todos estos actos que llegan se transfieren directamente a la Fiscalía para su verificación y en su caso su judicialización. Invita a denunciar si se tiene conocimiento de actos de corrupción en la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto. Aprovecha para comentar que este mes los funcionarios públicos tendrán que presentar nuevamente su declaración patrimonial. Bueno, ahí nos vemos. Dios, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.